tuvimos nuestras situaciones para poderlo empatar, no las aprovechamos. Y bueno, nada, toca mirar para adelante, seguir trabajando, nos queda un partido más. Tenemos que nosotros la obligación de levantarnos rápido y seguir sumando. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Dani Troche para la gran jugada Rocampo Ñanduti. Profe, a lo mejor eso es lo que se lamenta más cuando no se pudo tener ese hombre que le faltó justamente por la expulsión. Las situaciones claras, no poderlas aprovechar. Seguro que eso se lamentó más, profe, ¿no? Seguramente nosotros sabíamos que Guaraní, bueno, tiene buenos jugadores, tiene buen pie. Intentamos en el segundo tiempo meter más gente por dentro para llevarlos a banda y a partir de ahí encerrar y presionar. Por momentos se pudo, por momentos nos costó, y después tener un poco de volumen de juego interno para darle tiempo también a los laterales de llegar y demás, y para hilvanar situaciones por dentro. Tuvimos una muy clara con Cristian que no termina de definir, y después tuvimos una sobre el final con Falabella. La idea era básicamente defender un poco más con la pelota, sabiendo que ellos iban a tener transiciones rápidas y con mucha gente, y ante la necesidad nuestra del empate, digamos, no quedé regalado. Entonces creo que por momentos se pudo hacer, después obviamente un poco el partido se pone desprolijo y es normal, pero bueno, no jugamos un gran partido, habrá que pensar en la semana que viene. Profe, aquí en el fondito, César Achinelli, Radio 1 de Marzo. Un análisis, ya sabemos que en la otra semana termina el campeonato, pero un análisis suyo, porque al arrancar no arrancó bien, hoy en día peleando en el podio, solamente 4 partidos han perdido con el de hoy. ¿Qué análisis le da sobre esta gran campaña que ha hecho Emiliano? No, muy positivo, lo vengo diciendo, los muchachos la verdad que vienen haciendo un trabajo extraordinario, se vienen entregando al máximo. Es una lástima haber perdido porque creo que estaban en las condiciones como para poder en 11 contra 11 hacer un partido distinto, nos condiciona la expulsión. Y bueno, esto es el fútbol, a veces pasa, no habíamos tenido solamente una expulsión, que era la de Cristian Ocampo contra Luqueño, y esta es la segunda que tenemos. Entonces, bueno, sabemos que somos un equipo que necesitamos de todo, que nos tenemos que brindar al máximo, y creo que los muchachos corrieron. Después el análisis fino seguramente lo haremos puertas adentro, mirando bien el partido, analizando a ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, haciendo autocrítica a todos, pero bueno, no... es más dolor que reprocharse algo, porque bueno, nosotros el objetivo sigue siendo el mismo, terminar el año con la mayor cantidad de puntos posible. Evidentemente no nos da lo mismo salir segundo que cuarto, pero tampoco íbamos a festejar un segundo puesto. Entonces la intención sigue siendo la nuestra, de sumar, de alejarnos de los puestos de abajo y dejar a Emiliano lo más cerca posible de los puestos de Copa, ¿no? Bueno, ese profesor en directo para ABC Cardinal. Mirando el final del partido, el quiebre se dio en la expulsión de Elio Vera, digo bien. A mi parecer creo que se hubiera solucionado mejor con una tarjeta amarilla. ¿Qué opinión te merece con relación a esa jugada puntual? Opino lo mismo, pero no tengo el silbato, así que a veces contra nosotros las decisiones son muy fáciles, pero bueno, no pasa nada, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir remando. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un partido perfecto y que tenemos que enfocarnos y que dependemos de nosotros mismos. Hoy, como dije, no quiero poner excusa, enfrentamos a un gran rival que fue favorecido por esa expulsión, y cuando digo favorecido no me meto en una discusión de si está bien o está mal, digo, quedó con un hombre de más, se nos hizo cuesta arriba, por momentos encontramos el partido, por momentos no. Creo yo que nos faltó intensidad también con la pelota, no habíamos tenido un gran arranque tampoco, así que bueno, cuando las cosas no se dan, cuando no estás bien, perdés. Entonces hay que barajar y dar de nuevo, trabajar en la semana para despedirnos del campeonato de la mejor manera, que es lo que necesitamos. Nosotros, lo he dicho las semanas anteriores, el campeonato termina en la última fecha para nosotros. Todos los puntos son importantes. Tenemos 3 puntos más que intentar conseguir, que va a ser durísimo contra un rival durísimo.
Profesor Germán Tillo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Y justamente en general le pareció que fue un tanto disparejo la cuestión de las decisiones arbitrales, porque hubo ciertas acciones que fueron similares y que juzgó de manera diferente el árbitro. De hecho, usted lo vio así y por eso constantemente, por ejemplo, le protestaba al cuarto árbitro. En ese sentido, ¿usted quiere manifestar algo aquí? No, yo protesté solamente el lateral y no me quiero meter en esa porque, como te digo, sería menospreciar el laburo del rival y también el esfuerzo de los muchachos. Creo que no se dio, lo podríamos haber empatado con uno menos. Hicimos un trabajo, corrieron mucho, hicieron un trabajo importante los muchachos. Cuando las cosas no se hacen del todo bien, o cuando no fluye el juego, o cuando hay imprecisiones, a veces cuesta. Hoy costó, y costó con un hombre menos y te toca perder. Entonces, como dije antes, tenemos que trabajar, tenemos que pensar en lo que viene. Nosotros tenemos la necesidad de seguir sumando, no nos podemos relajar y nos va a quedar un partido durísimo contra un rival durísimo en nuestra casa, así que tenemos la posibilidad de dar vuelta a la página rápido.